Muy bien. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien, gracias a Dios. Les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron en la posada el sábado pasado. Nos la pasamos muy padre. Es el cumpleaños, inicio del año 33. Pues vino gente de Monterrey, de varias partes de Estados Unidos. Nos la pasamos muy padre. Por ahí a lo mejor al rato subo algunas fotos. Y muchas gracias pues, por venir desde donde vinieron a celebrar juntos, pues, toda esta historia, todo esto que pasó ahí, pues, muchas gracias, Claudio, por venir también desde Monterrey. Gracias también a ti por tu hospitalidad y todo lo hermoso que nos hiciste sentir a todos. Y pues felicidades también al instituto por sus 33 años, por su comienzo de su año 33. Muchas gracias, Claudio. Pues bueno, Eh, hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy, Claudio? En fundamentos, el circuito 3 ¿ok? eh, conceptual en el estadio 8, que es el incremento de la inteligencia. Ok. Y bueno, pues la pregunta es, ¿a qué se refiere este circuito 3 conceptual? Bueno, este circuito 3 conceptual en su incremento de inteligencia estamos hablando de que el bebé ya desarrolló la laringe, la faringe, que era en la primera en la recepción, el manipular cosas, el empezar a construir su propio lenguaje, decir mío, tuyo, no, cosas cortas donde ya se refieren hacia una propiedad o hacia un rechazo o a una aceptación de algo. En esta inteligencia ya empieza, ya está formada, ya empieza a formar lo que son los conceptos en su cabeza y ya tiene algunos de las ideas tabús que tienen de la primera parte del estadio de recepción, también ya las empieza a considerar, ya empieza a generar su propio marco conceptual de quién es, qué hace, cómo lo ven los demás, cómo se ve él mismo, qué cosas hace. Ya empieza a incrementarse esa inteligencia del concepto y de cómo él se está viendo ante las experiencias o la personita se está viendo ante las experiencias que vive. Y esto es a partir de una necesidad, ¿no? De comunicación del bebé, donde tiene que desarrollar esta parte del concepto antes de hablar. Sí, pero ya no es tan bebé, Clau, ya estamos hablando de 3 años, o sea, ya habla. O sea, hay personitas que hablan a los 9 meses. Sí, como muchos hoy en día, o ya desde nuestra generación habíamos que hablábamos casi todo a los 9 meses, caminábamos, ya hacía muchas cosas. O sea, ya teníamos un lenguaje que era de una interpretación de lo que está allá afuera y que es un reflejo de nosotros de lo que veíamos y que de ahí se alimenta quiénes somos. O sea, como vemos las cosas es como somos, eso es lo que habla. Y ahí se empieza a formar la primera parte de lo que es el concepto personal. O sea, ya el niño a estas edades debe de tener entre 3 o 5 años y ya debe de tener 30,000 o 40,000 horas de lo que debe de ser. Digo, hace 20 años decía que o sea, eran 5 años y tenía 25,000. Ahorita entre 3 y 5 ya debe tener 40. O sea, las generaciones van aumentando, sobre todo en este circuito, capacidades que antes no teníamos. Podíamos hablar de Piaget, que la etapa de decisión y de selección era a los 16, 17. Y si vemos ahorita a un niño de 3 años, va y te agarra el tenis que él quiere y te dice y tú le traes otro y te dice, no, yo quiero o sea, te lo pone ahí y llora, aunque no esté hablando, aunque no hable, dice ¿sí? Entonces, ya esos estadios de Piaget, pues ya no funcionan ahorita. Y esa es parte también de la psicología endocéntrica, donde no se establecen edades, pero sí se establecen estadios posibles de un proceso evolutivo del sistema nervioso, que en este caso, pues es la comprensión de generar conceptos de alguna manera en su cabeza a través del lenguaje que va adquiriendo y aprendiendo, pero al mismo tiempo ya va viendo quién es él. O sea, su concepto personal va siendo construido. Vamos a decir que se está formando la primer cartografía personal de cómo se ve, porque luego sigue que a partir de esa cartografía empieza a ver el mundo allá afuera, ¿verdad? De una manera. ¿Y qué tiene que ver esto con el lenguaje, ya con la verbalización? Bueno, es que a medida que yo voy aprendiendo palabras, que voy entendiendo su utilización, va surgiendo una maduración a través de esa experiencia y los conceptos van incrementándose, ¿ok? Eh, estos conceptos tienen una conexión también a nivel orgánico. Es decir, una persona
que tiene una buena alimentación, que tiene un nivel bueno de experiencia y que tiene un lenguaje correcto y lo conecta con lo que está afuera y se genera una experiencia, el proceso de incremento de inteligencia es más alto o más rápido. Podemos notarlo con niños, por ejemplo, que hablan muy temprana edad porque se les habla mucho, porque están viendo la tele, porque oyen el radio, porque oyen música, porque mucha gente les habla, porque hay mucha gente alrededor que les dice cosas. Entonces el niño crece en un ambiente enriquecido donde su lenguaje es mucho más alto o más volumen de lenguaje, aun y cuando no lo entienda, pero las está asociando con experiencias allá afuera y este incremento de inteligencia pues lleva a que el niño genere mucho más rápido conceptos hacia allá afuera de entendimiento de cosas. Podemos tener otros niños pues que están chiquillos, que los papás se van al trabajo, que no hablan, que nomás habla con los de su misma edad, va al kinder, regresa, su lenguaje es pobre, su alimentación igual también, sus estímulos emocionales también. Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño crece con un lenguaje más recortado, su nivel de experiencia sobre la conexión de lo que entiende un lenguaje con la experiencia también, y finalmente, pues el niño tiene problemas. Hay gente que dice, no, es que la lectura es muy importante. Sí es muy importante la lectura, ¿sí? Pero creo que a un niño más chico, el que le leas es una parte importante para que también despierte sus conceptos con el cuento, lo que imagina contra lo que está pasando y lo que el día de mañana va a salir al kinder y va a decir eso que me leyeron con esto allá y genera un campo de una integración donde se incrementa esta inteligencia y el niño tiene más posibilidades. Así es que si tienen niños chiquitos que todavía no saben leer, empiecenles a leer el cuento para que el niño empiece a entender y empiece a crear o generar imágenes en su cabeza que finalmente le hacen sentir cosas, las conecta con un concepto de un cuento y las va a estar tratando su cerebro de acomodar allá afuera en su vida cotidiana, ya sea en un juego o directamente sobre cosas muy específicas de conductas escolares. ¿En qué parte del cerebro se empieza a desarrollar este circuito más predominantemente? Mira, tenemos el área de Broca dice que ahí está la parte del lenguaje, de los estímulos, de lo que es el cerebro medio, lo que tiene que ver con la parte de todo lo que son los deseos, las motivaciones, porque finalmente tiene que haber una motivación hacia el lenguaje, hacia lo que se aprende, lo que se ve allá afuera. Tiene que ver con el circuito 2 también, ¿verdad? Emocional. Sí, también tiene que, sí, porque si no hay emocionalidad o no hay emoción que te inspire o que te mueva o te motive algo, pues el cerebro medio tiene que intervenir finalmente para eso. Pero también tiene que intervenir, aparte del deseo, pues tienen que intervenir, pues las memorias son de la corteza cerebral y lo que es de análisis y síntesis de la realidad, que es la parte frontal. Interviene todo el cerebro, pero finalmente en el proceso de esta descripción didáctica, porque no es así, finalmente, las partes del cerebro no operan en secciones ni en capas, podemos establecer que un concepto, pues primero va a la parte de lo que se está viendo y de lo que se está aprendiendo, o sea, un análisis y síntesis de realidad, con lo que se aprende en la corteza cerebral, se guarda y viene una sensación a nivel orgánico. Después ya tienes tú la sensación y viene la imagen del lenguaje y la sensación, y lo que se está viendo allá afuera. Pero también puedes tener allá afuera eso y generar la sensación. Y esa parte de lo que aprendo, que se va a la corteza cerebral, lo que surge del análisis y síntesis real de la parte frontal, que va al cerebro medio, surgen deseos o cosas que no son deseables. Surge ese aprendizaje y se guarda como una memoria. De tal manera que cuando yo pienso en eso, vuelve a surgir esta parte orgánica. O cuando veo algo allá afuera de estos conceptos y de este lenguaje, surge esta sensación. Así es que también existe una parte que vamos a ver, que es, vamos a llamarlo así, que es, hay un concepto en nuestra cabeza que finalmente termina siendo somatizado, o una parte somatizada que termina siendo un material verbal. ¿Sí? Entonces, generalmente en la parte de los psicólogos, de todos los que se dedican al lenguaje, ¿sí? Tienen desintegrada la parte somática, es decir, la parte orgánica en la cual ese lenguaje, esa comunicación, tiene un efecto a nivel orgánico, ¿sí? Y a veces, pues al no tomar en cuenta esto, pues pueden entrar a versiones o cosas de experiencias donde la persona no quiere aprender ciertas situaciones o tiene una resistencia
somática para aprender algo intelectual o tiene una resistencia intelectual para que su organismo asimile esa nueva experiencia. Y a veces esto se queda fuera y normalmente, pues la psicología se orientan mucho a eso. Lo triste de la psicología es que a ver si alguien está oyendo esto y va a decir es que eso no es así, esto no es así, pero nadie integra las partes como podrían ser. Y eso aparte en la carrera, nuestra carrera de psicólogos, ¿sí? Cuando tienes otra carrera, pues te das cuenta cómo se manejan los colegas, ingenieros, los médicos y los psicólogos, ¿sí? Y en los psicólogos es muy triste ver cómo es una carrera que en esta cultura mexicana, pues es humanista, no es médica. Todo lo que tiene que ver con médico es rechazado o señalado, o incluso lo que tiene que ver con una carrera y otra, en vez de ser integrado, es señalada como que eso no está bien, esto sí, tú lo inventaste, o sea, cosas que realmente a veces que ni en el fondo tienen el conocimiento de lo que se investiga para, por ejemplo, esto de la expresión somática de material simbólico, o sea, tienes un material simbólico en la cabeza y tiene una expresión a nivel somático. Y eso que lo vivimos todo el tiempo. Desde que nacemos tenemos eso, desde que Claro. nacemos. ¿Y qué tiene que ver con esta conceptualización con cómo surge el pensamiento científico, el análisis científico, dejando ya lo místico o lo mágico Mira, del bebé? a través de digo, como la ciencia, a través de la comprobación de las ideas que se tienen en la cabeza y los hechos de lo que pasan o sea, y cómo termino dentro de una experiencia, pues me van dando situaciones palpables de decir, esto es así. Sin embargo, a veces nuestros sentidos, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, nuestros sentidos se encuentran limitados, ¿sí? Para poder establecer que esto es una ciencia. Si hablamos de la física, pues nuestros sentidos no nos sirven de mucho. Si hablamos de una época sobre la filosofía, pues no nos sirve de mucho. Si hablamos de una filosofía en la parte dialéctica de hoy sobre el materialismo y del valor epistémico personal sobre sus resultados y hablamos de una filosofía aplicada a la sociedad, aplicada a todo esto, pues sí va a tener unos hechos importantes, significativos. Pero así como la ciencia también está desechándose hoy en día, porque todo esto que estamos hablando, pues es una investigación de 20 años, ¿sí? Y pues ya es algo de tiempo, en experiencia, en trabajo, que nos lo dicen los hechos y todo, y muy fácil puede llegar alguien a decir, oye, esto no es así, ¿sí? Y lo que está rechazando no es la psicología, no es la psicología endocéntrica, no es a mí, no es este video, está rechazando premisas objetivas que se investigaron, está rechazando un proceso de ciencia, ¿sí? Y eso hace que de fondo haya un rechazo y que también de fondo haya una utilización de otro tipo, ¿sí? Yo voy a terminar haciendo menos o señalando algo que no es, algo que no me conviene, algo que no me gusta, algo que no me deja, ¿sí? Algo que no me deja seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, creo que el cambio de la parte mística o de la parte mítica de lo que se puede ver de un evento hacia lo que es la parte científica dentro del proceso del niño, lo podemos establecer que es a través de la experiencia y de los conceptos que surgen y cómo se imprimen estas experiencias y que le dicen al niño esto es así. ¿Sí? Podríamos decir que el niño empieza un modelo muy básico de interpretación del mundo a través de su contacto. Podemos llamarle científico porque es comprobable, porque es repetible, porque es medible, pero en el área de la ciencia actualmente, los sentidos, pues nos dejan un poco a un lado, porque finalmente la ciencia no puede pasar por una interpretación personal y generalizarla, como lo pueden hacer algunos. Nosotros cuidamos mucho esto porque no podemos generalizar, ni tampoco le podemos decir a la gente cómo es o cómo son las cosas, y mucho menos decirle qué tiene que hacer para que esté bien, porque ya entraríamos en un terreno de la gente mágica del coaching, o sea, tú tienes que descubrirte, tú tienes que tener tu propio pensamiento, tienes que dudar de las cosas que están pasando, ya que las entiendas, ahora duda de ti si las entendiste bien, para poder construir un modelo del que estamos hablando, ¿sí? Y un concepto semántico personal de cómo ves, cómo experimentas y finalmente cómo un concepto, ¿sí? Un material simbólico se ve a través, reflejado de un material somático. O un material somático te genera un concepto simbólico en la cabeza. Entonces, todas esas partes, pues no las ve la psicología.
no las ve la fisiología, no las ve todo el lenguaje, la semántica, no ve estas partes integradas y mucho menos las va a ver a través del proceso de impresión de experiencia y mucho menos en el modelo neurogenético en donde dices, hay una genética con una predisposición a generar un material simbólico de una expresión somática que viene desde casa. ¿Me explico? Entonces, todas estas cosas, pues son investigaciones que hay gente que me dice, oye, o sea, sí suena lógico, está muy complicado. Le digo, bueno, es solo el modelo. La gente tiene que empezar al oír esto, tiene que dejar su cerebro libre, que empiece a conectar cosas y que empiece a ver que la manera en que ve el mundo como concepto y como se ve en él, pues trae una parte orgánica, que eso te hace sentir o ese sentir te hace ver de una manera y que también tiene esa parte orgánica una base en las impresiones de experiencia que has tenido pasadas y también tiene que ver con una parte de la herencia genética familiar. Y no estamos hablando de un determinismo biológico, social o cultural, económico, ¿no? Estamos hablando simplemente de efectos que tienen una línea que trazan más o menos el cómo te construyes tú tus cosas y el ser feliz pues implicaría que tú construyas como tú quieres las cosas y estés feliz con eso, pero eso no quiere decir que eso sea de esa manera. ¿Me explicó? Entonces, cuando se trabaja este circuito conceptual, pues lo primero que se hace es repasar, pues de dónde vienes, tu familia, cómo te ves, cómo te ven, qué esperas de ti, cuáles eran tus juegos, porque a lo que juegas, a lo que jugabas es a lo que te dedicas ahora, todas estas cosas, y la gente se va con un mapa más completo de por qué está ahí, de por qué es así y por qué se espera eso de él. Si quiere cambiar algo, la propia persona tiene que ir viendo qué experiencias se le imprimieron en su sistema nervioso para determinar su realidad como la está experimentando ahora. Cuando la gente entiende esto, ¿qué pasa? Pues empieza a decirle a su cerebro, oye, yo quiero esto así, quiero esto así. Entonces empieza por primera vez a decirle a su cerebro cómo quiere que lo que está pasando afuera tenga un efecto en su sistema nervioso. No está viviendo cosas donde se imprimen y el cerebro las archiva y las acomoda como él quiera. ¿Me explico? También el conocer un poquito de nuestra genética, pues establece decir, ah, ya entiendo por qué veo esto así. Cuando se entiende todo este modelo, que estoy hablando del campo semántico, ¿sí? La persona deja de sufrir. O sea, porque aquí en psicología nosotros no es si estás bien o estás mal, si hay ética o no. La ética es personal. ¿Me explico? Y tan personal es que ni siquiera es juzgable. ¿Ok? Pero cuando esto ya se entiende, esto del campo semántico, pues está bien fácil porque lo que pasa es que al tener el entendimiento y el conocimiento de tu persona sobre todos estos hechos y experiencias que has tenido, tu herencia, pues pasa algo muy importante, dejas de sufrir porque sabes cómo va, no te conviertes en una víctima, sino en alguien que entiende cómo está su proceso. El hecho de quitar el sufrimiento dentro de este entendimiento del campo semántico o de esta cartografía personal, empiezas a tener más energía para poder modificarte a un lado. ¿Sí? Y hablo de energía en términos no de energía, hablo de energía psíquica como un potencial, pero también hablo de energía para moverte, para mover cosas, porque la energía finalmente, pues muchos hablan de la energía, de las vibras y de cosas de esas que son puro pedo porque no las conocen, ¿sí? O sea, un hertz, 2.6, 2.5 hertz es una vibración y una vibración tiene que ver en el campo, pero no es la vibra de que, ay, me dio mala vibra, o sea, cosas de esas, no. O la energía, ahí te va mi energía, no. La energía tiene que ver con potenciales cinéticos en las que se está generando un pensamiento que finalmente te mueven a hacerlo y que nuevamente es un campo conceptual expresado a nivel somático. De lo que me hablas también de empezar a conocernos y darnos cuenta es entender los perceptos, ¿verdad? Que tenemos, que hemos construido. Bueno, es que los perceptos, como ya lo hemos visto, que viene del latín per se, que significa por sí mismo, son situaciones que le podríamos llamar candados, pero se me hace muy riguroso porque pues cualquiera los puede abrir. Si alguien viene y te dice algo y te desbloquea de ahí y sales y te pones contenta, viene alguien y te señala otra vez y te vuelves a enojar. O sea, realmente son puntos en la experiencia tiempo que han marcado una situación donde tu organismo sigue funcionando de la misma manera, ¿sí? Generándote conceptos acerca de ti y no puedes salir de ahí. O conceptos tan fuertes, ¿sí? Que se autorregulan, aunque tú quieras cambiar,
porque el organismo los jala a volver a ser el que eras. Ese es un percepto. El percepto viene siendo que sigas viendo las cosas de la misma manera, aunque te las platiquen de las 1000 formas, sigas experimentando lo mismo y te sigas dando cuenta de lo mismo y lo quieras cambiar y no puedas. Que ni siquiera conoces, ¿verdad? Que ni A siquiera veces te has no dado los, a, cuenta. a veces no los conoces porque pues hay un proceso en nuestros trabajos pues, de hacer una exploración del significado personal, sacar tu túnel de impresión y sacas tu percepto y realmente esa parte es la que te está haciendo que te sigas manteniendo de las mismas maneras como hasta ahora. Quitarlo implica empezarle a decir a tu cerebro cómo quieres las cosas y quitarlo implica dejar de seguir sufriendo por lo que está pasando. Y O ahí sea, es donde está el... solo Bueno, sufre, solo sufre el que no tiene el conocimiento de lo que está pasando. claro. Y ahí es donde está el incremento de la inteligencia. El incremento de la De este inteligencia estadio. de este estadio está bien fácil. Está entre lo que yo estoy entendiendo en mi cabeza, lo que estoy aprendiendo en mi lenguaje y cómo lo conecto con lo de allá afuera. O cómo lo de allá afuera lo conecto con un lenguaje y se genera un concepto. ¿Sí? Cuando vienen incrementos más altos, que es el siguiente, pues entonces también aprendo a generar ese concepto. Tiene un material simbólico en mi cabeza, tiene un simbolismo, todo eso que está allá afuera, pero también se expresa a nivel orgánico, eso que está pasando allá afuera, que son las primeras construcciones que el niño se empieza a dar cuenta, si hago esto, me pasa esto, si hago lo otro, me enfermo, si hago esto, sí, y que mamá ayuda a veces despiadadamente en esas situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando dice, no te subas porque te vas a caer y bolas, te caes. O no andes descalzo porque te vas a mormar y te mormas. No te metas, o si te vas a meter a la alberca, métete y bójate la cabeza porque si no te enfermas. O sea, son como hechizos, así que te avientan, ¿sí? Embrujos que te avientan que te pasa y que el niño se queda con ellos y cuando tiene este incremento de inteligencia, supera esas partes porque su material simbólico tiene una expresión distinta a nivel orgánico o a nivel somático. Claro, muy bien. Y la didáctica al final, ¿cómo sería? Mira, en el grupo didáctico, Clau, el trabajo es que, por cierto, como comercial vamos a empezar por ahí del 22 de enero, vamos a empezar el curso didáctico. En el curso didáctico se trabaja de la siguiente manera. Primero tenemos que entender dentro del concepto personal, o sea, quién eres, qué parte de tu familia ocupas, ¿sí? Porque la familia tiene un nivel maduracional, ¿sí? O sea, todos los hijos tenemos un papá distinto. Entonces, si yo le pregunto a mi hermano más chico, tuve un papá sensacional, padrísimo, vacaciones, Cutlas Eurosport, luna de miel pagada, boda pagada, o sea, todos así. Si me preguntas a mí, si no, me trajeron en chinga, güey, todo lo que he hecho, pues lo he hecho porque me preocuparon o me preocupé por hacer las cosas. Entonces, si le preguntas a mi otro hermano o a otro, güey, igual tú si le preguntas a tus hermanos, todos tienen un papá y una mamá Claro. distintos, ¿sí? Y para los papás, ¿sí? Los hijos, ellos se obligan a que valgan lo mismo y tengan el mismo peso, pero no es cierto, ¿sí? Una vez fui yo me gusta mucho el billar, juego más o menos, es raro que alguien me gane, pero juego más o menos, y entonces fui a comprar, yo tengo mi billar, entonces fui a comprar los tacos con los que se tiran. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a comprar puros números más o menos de los que yo juego y de la gente con los que juego. Entonces fui y dije, ¿sabes qué? Dame 6 tacos números 22. Entonces fui, los agarré y los puse en la caja. Y estaba un viejito que era el dueño y me dice, oye, se me hace que tú no sabes jugar billar. Le dije, no, pues si quieres nos aventamos un round aquí, ahí en sus mesas. Dijo, no, pero te voy a decir cómo es. Mira, por ejemplo, agarra este taco, tira, 22. Agarra este otro, ¿cómo lo sentiste? No, pues, a ver no. Y empecé a sentirlos diferentes, ¿sí? Entonces me dijo él, los tacos son como los hijos. Ah, ¿Cómo que son como los hijos? Digo, sí, bien resumido. todos pesan lo mismo, todos son iguales para el papá, pero hay hijos que te avientas unos tiros buenísimos con ellos, o sea, hacen muchas cosas muy importantes. Y no por eso pesan menos o valen más o valen menos los otros hijos. Esa parte también es importante porque lo primero que se empieza a ver es que también dentro de esta organización familiar, que es donde se generan los conceptos personales, pues tienen pesos cada uno. Por ejemplo, en una familia donde al más chico le va mejor, ¿sí? Pues va a haber problemas con nosotros. Pero si el más chico
se casa con alguien que tiene dinero, pues no hay bronca, no la hizo, o sea, se la hicieron, se la dieron, ¿me explicó? O si el más grande le va bien gacho y a todos les va bien, pues va a haber unos problemas familiares bastante fuertes. O cuando ya uno de los hijos o los hijos empiezan a ganar más que el papá, empieza también alguna cosa de algunos movimientos de la mamá hacia el papá, ¿me explico? Sobre todo si los hijos crecen de una manera despegada o desinteresada económicamente con los papás, o sea, que no les dan dinero, no les ayudan, no les compran. ¿Sí? Entonces, esa situación es la primera que se trabaja en el grupo didáctico. La siguiente que se trabaja tiene que ver con cómo ves a tus hermanos mayores y cómo ves a tus hermanos menores. Porque ahí vas a ver reflejado de dónde no quieres estar y a dónde quieres ir. En cuestiones de práctica y de alcances. Luego se trabaja el entendimiento de lo que es tus juegos, a qué juegas, a qué jugabas, y te vas a dar cuenta que si no es exactamente el mismo juego, buscas la misma emoción y el mismo sentimiento a lo que te dedicas ahora. ¿Ok? Luego se trabaja lo que es la diferencia entre lo que es la dependencia y la independencia. Y ahí se les enseña que la independencia es la prima hermana bonita de la dependencia. ¿Sí? No existe nadie independiente, ¿sí? Y lo que existe es la interdependencia. Ese es un trabajo para ver qué tan interdependiente o dependiente eres y ver que las situaciones de la dependencia y la independencia son dos partes que te van a terminar viendo en tu concepto de tu cartografía personal como parte de un sistema en donde terminas como víctima o terminando ser el victimario de alguien. Luego se trabaja el proyecto de vida o el plan de vida, ¿sí? Que ya que entiendes todas estas cosas, pues empiezas a buscar para qué eres bueno. Entonces, la primera pregunta que se le hace a la gente, pues es, ya que tienes todo el concepto de quién eres, de qué jugabas, tu familia y todo esto, pues empieza a ver, bueno, ¿cuál es tu fundamento de vida? Entonces la gente saca fundamento, le digo, sí, cuando tú estudias matemáticas, pues hay un libro que dice fundamentos de matemáticas y viene lo esencial para que sepas hacer matemáticas o física o química. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es tu fundamento de vida? Y la gente no lo sabe, empiezan a decir pendejadas como, vine a ser feliz, vine a ser muy buena persona. O sea, no, pues eso no es un fundamento. ¿Sí? Luego viene lo que son las opciones fundamentales. O sea, eso para lo que viniste, ¿cuál es tu misión como persona? Las áreas, tus opciones, el matrimonio, los amigos, el trabajo, toda esa parte. Y luego ya después viene tu trascendencia. O sea, tú no puedes tener un fundamento de vida si no trasciendes tu persona. Y trascender tu persona no es alguien grande, es alguien que entendió una parte de su proceso de vida y la comparte a otro. Eso es trascender, eso es dejarle a otro algo, ¿sí? Y esos alguienes son los que están en las opciones fundamentales. Ya cuando entiendes esto de la trascendencia, pues entonces ya empiezas a ver cuál es tu misión de vida, o sea, qué vienes. Luego tu proyecto de vida, que esa misión con esa trascendencia que se transmite a esos fundamentos, a esas opciones fundamentales, pues te deje dinero para que sigas en ese proceso de la interdependencia, donde ellos te ocupan y tú ocupas de ellos. ¿Sí? Y luego ya viene, ahora sí, cómo hacer que ese proyecto te deje lana, su proyecto de vida, sus logros de vida. Y la gente lo hace al revés, primero busca los logros y luego hace su proyecto y ya cuando llega ahí, pues la trascendencia ya no existe. Cuando se le acaba el dinero o ya no funciona, ya no tiene para dónde ir, se cambia de negocio, cambia de rumbo, cambia de lugar y entonces pues se ve afectado todo su proceso. El fundamento de vida es algo esencial en todas las personas para alcanzar algo, para verse desde dónde están funcionando y a través de un conocimiento personal para decir, esta es mi misión de vida o mi misión de paso o pascual o como lo quieran ver. ¿Ok? Muy bien. Pues muy completo toda la plática, Hugo. Espero vernos pronto y volver a Claro hablar que de sí, claro. este circuito, que el siguiente es ya la fusión, ¿verdad? Ya, De ya, este. ya es yo cómo me relaciono, ya no nada más con mi concepto y mi cuerpo, sino con la gente de afuera, el Con los demás. lenguaje, la comunicación, los diferentes tipos de lenguajes que hay, de comunicación, la diferencia que hay. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Órale, gracias, Clau, nos vemos pronto. Bye.